Buenos días. Buenos días. Buenos días. Nos encontramos hoy virtualmente en Nuevo León. Abrimos con esto nuestra jornada, la webinar de situación inmobiliaria en Nuevo León, 360 grados. Les quiero agradecer desde luego a todos los presentes su atención con esta presentación. Esperamos que sea del interés y contamos además con ponentes de mucho rango y de mucho fuste, ¿no? La gente, los que estamos en estos momentos, por orden, digamos, de cómo van a ir apareciendo y haciendo sus presentaciones. Bueno, contamos hoy, digamos que está José Luis Méndez, por un lado. José Luis Méndez es director comercial del grupo Marfil, de Marfil Desarrollos. Por aquí estamos. Buenos días. Y también contamos en este momento, por un lado, como desde el punto de vista de los desarrolladores, por otro lado también contamos con José Luis Fernández. José Luis Fernández tiene una larga e intensa trayectoria en un ámbito que vamos a tocar en esta visión de 360 grados que nos vamos a encontrar, donde no vamos a hablar solo de pandemia, pero vamos a estar afectados por los efectos de la pandemia dentro del mundo inmobiliario. Y José Luis nos va a contar también algo que está, incluso hoy hay nuevas noticias de cómo va a estar funcionando todo el tema de las recuperaciones de los créditos que se vayan emproblemando a lo largo de la vida de ellos, ¿no? Desde el punto de vista de la entidad BBVA, que sigue siendo en México entidad líder del mundo hipotecario y del mundo hipotecario residencial, desde luego, y yo creo que va a ser una visión complementaria a otras que son las habituales, en las cuales intervienen más bien pues, los desarrolladores como Marfil a través de José Luis Méndez, ¿no? Entonces vamos a contar con esas dos visiones complementarias para este estudio, este análisis, esta visión que queremos dar de cómo está Nuevo León en el ámbito de este año tan delicado, tan difícil y tan singular que estamos viviendo. Por parte de Tasvalúo, buenos días. Yo soy Luis Leirado, soy director general de Tasvalúo y voy a tener el placer un poco de dirigir a estos expertos que vamos a tener hoy contándonos esta visión especializada hoy para, desde luego, Nuevo León y Monterrey. Nuevo León y Monterrey, para nuestra entidad, por ejemplo, representa nuestra entidad, nuestra unidad de evaluación Tasvalúo, actúa en todo el territorio de la República. Y para nosotros, Nuevo León representa aproximadamente un 9 o un 10% de la actividad. Es decir, tiene un peso proporcionado, desde luego, a la importancia de todo Nuevo León en la vida económica, financiera e incluso social, diría yo, de México, ¿no? Por parte nuestra también estará Mauricio Domínguez, que es nuestro director de consultoría. Y por otro lado también estará Luis Alberto Fernández, que es el director de nuestra divisional de Nuevo León, que aparte de Nuevo León cubre 3 o 4 estados. Tasvalúo está dividido en toda la República en siete divisionales, de donde derivan también la atención a otros estados. Sin más preámbulos y entrando ya en faena, digamos, para lo que estamos en estos momentos, vamos a empezar por una pequeña presentación que va a hacer Luis Alberto Fernández sobre el tema de cómo se ha comportado. Ya decimos, nosotros también representamos, en cuanto al tema de evaluaciones, de avalúos, sobre todo en el campo residencial, representamos como una séptima parte del total de todos los avalúos que se hacen, con lo cual, y como estamos además posicionados en todo el territorio, pues realmente somos un testigo, hasta estadísticamente tenemos una entidad fuerte para que lo que nos ocurre a nosotros sea un poco reflejo de lo que está ocurriendo en el campo de la valoración, de los avalúos, de la evaluación.
Por lo tanto, esta explicación este resumen que va a decir, que va a contar Luis acerca de cómo ha ido evolucionando el número de trabajos, de servicios que hemos realizado a lo largo de este año tan movido y tan variado, yo creo que es muy significativo para que nos hagamos una composición de lugar global. Sin más preámbulos, le doy la palabra a Luis Alberto, a ver si podremos abrir una presentación suya. No sé si... No sé si ya puedas observar la presentación, Luis. Sí que la estáis viendo, ¿no? ¿La tenéis? ¿Los demás pueden observar la presentación? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Luis. Comentaba Luis Leirado, mi nombre es Luis Alberto Fernández. Soy director divisional del área de Evalúos, aquí en Evalúo, en la división noreste. Y vamos a platicar un poco desde la perspectiva de una unidad de evaluación, como comentaba Luis, una unidad grande, hacemos entre 60 a 65 mil servicios al año. Tenemos diferentes clientes, como son los promotores, hacemos avalúos para créditos hipotecarios, tenemos muchas instituciones financieras y clientes diversos que nos piden avalúos para todo tipo de propósitos. Una de las primeras preguntas que nos hicimos desde febrero, que empezó a escucharse el tema de la pandemia, está a punto de llegarnos en marzo, es cómo iba a afectar esto, qué tan largo iba a ser, qué repercusión iba a tener en el tema inmobiliario, qué iba a suceder con los valores, qué iba a suceder con la actividad hipotecaria, la de recuperación, la de banca de empresas, los créditos individuales, cómo nos iba a afectar esto desde un punto de vista social y desde un punto de vista de empresas, ¿no? Nos iban a seguir pidiendo igual los avalúos, o el tema de la contingencia sanitaria iba a hacer que la actividad se disminuyera fuertemente. Entonces todo el mundo empezamos a hablar de esto, se escuchaban webinars donde se trataba de comentar qué es lo que iba a suceder, qué es lo que iba a pasar. Y algunos decían que la actividad se iba a disminuir totalmente, porque la gente no iba a poder salir. Algunos decían que la disminución iba a ser paulatina. Bueno, dando vuelta desde marzo, que fueron los primeros meses, los meses más fuertes, hasta la fecha de hoy en septiembre, ya hemos observado algo de los resultados de esta contingencia. Tanto las áreas de recuperación, de soluciones de crédito, como los promotores podrán darnos en su momento un poco su perspectiva de cómo vivieron esta situación, pero nosotros como área de evaluación tenemos algunos resultados de lo que fue sucediendo. Por ejemplo, lo que son los avalúos hipotecarios. Estamos presentando algunas gráficas divididas por lo que nosotros tenemos organización en divisiones. La división noreste, que es la que estamos actualmente, y el resto de las divisiones a nivel nacional, Bajío, Metropolitana, Golfo, Noroeste, Occidente, Sureste, y nuestro resultado total. Bajío es la zona, obviamente, donde está León, Guanajuato, Querétaro. La Metropolitana es la zona central de la capital, con algunos de los estados alrededor. Golfo es la zona de Puebla. Noroeste es la zona de Tijuana, estados como Sonora, Baja California, Baja California Sur, etc. Occidente es la zona de Guadalajara y todos los estados alrededor, y sureste es nuestra zona de Cancún y sus alrededores. Bueno, ¿qué fue lo que nos pasó con respecto a los avalúos hipotecarios? Como pueden ver en la primera filmina, en enero empezábamos trabajando a un 100%, todavía no estaba ninguna situación al respecto de la pandemia. En enero se empieza a escuchar algunos temas y se empieza a sentir un poco de incertidumbre, que se observa también en marzo, y observamos un punto más bajo en abril. Sin embargo, si observamos, y estas gráficas representan lo que teníamos como meta para realizar en el año, que eran metas agresivas, terminamos teniendo en el momento más crítico una actividad del 63%, que rápidamente se recuperó al 76%.
y al final del año, hasta el día de hoy, en agosto, una actividad cercana al 80%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 10 créditos de cada 10 avalúos para algún tema de crédito hipotecario que pensábamos hacer, terminamos haciendo 8. Eso con respecto a Noreste. Y si observamos el resto de las divisiones, observan comportamientos muy similares, ¿no? Un inicio más o menos normal en marzo, una parte más baja en abril y un cierto grado de recuperación en agosto, con actividades de recuperación al 76, actividades totales al 76, al 77, alrededor del 70, 66. Va cambiando de división a división, pero todos observan un comportamiento entre 70 y 80% de alcance de ventas. Al final del día, nosotros como división, en el tema hipotecario, que es la última, tabla, el último gráfico, se observa un poco más normalizada y se puede ver ya claramente cómo empiezas de una manera más normal en enero, febrero y marzo, los meses de abril y mayo los más críticos con una actividad de alrededor del 60% y un cierre a nivel nacional del 73%. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra actividad hipotecaria en el transcurso del año, aunque sí se vio afectada en los meses más complejos de abril y mayo, observa un comportamiento bastante razonable y una actividad relativamente para la situación bastante fuerte. Tenemos otro sector que nosotros atendemos, como es el de nuestros clientes financieros que piden avalúos de banca de empresas. En estos, por ejemplo, en Noreste, observamos una actividad en los primeros meses muy fuerte, con rangos del 122, 135, 164, pero definitivamente el tema de banca de empresas en Noreste observó una desaceleración o una disminución muy fuerte a partir de abril, mayo, junio, agosto, y en el total sí fue observando un resultado no tan fuerte como el de los créditos hipotecarios. Otro dato interesante es que, independientemente de lo que sucedió en Noreste, este comportamiento de banca de empresas es diferente en cada división, a diferencia de hipotecario, que fue un comportamiento relativamente bastante estable en los 3 primeros meses, en los meses más complicados de abril y mayo y en su recuperación. Hay estados que, por ejemplo, en los meses más complicados de algunos, que es abril y mayo, observaron mucha fuerza, como es Bajío, que llegaron al 141 y al 91%, o Noroeste, que llegó al 135 en abril. ¿Qué nos dice esto? Que las empresas vivieron la situación de manera diferente en cada zona, mientras que en Noreste se observa que fueron muy precavidas y su actividad disminuyó fuertemente. Hubo algunos otros lugares que la actividad fue mucho más fuerte, como es Bajío, como fue Noreste. Occidente también tuvo bastante otra actividad en el mes de abril, o el mismo sureste está observando un pico. Entonces, el comportamiento de banca de empresas no fue tan uniforme como fue el hipotecario, y fue variando dependiendo de la división, teniendo al final un comportamiento de cumplimiento hasta el 60% y ya con una curva mucho más normalizada. ¿Qué fue lo que sucedió ahora sí con respecto a todos nuestros clientes, entrando todos jurídicos, recuperación, banca de empresas, hipotecario? Bueno, se observan curvas mucho más normalizadas, definitivamente, al igual que la hipotecaria, mucho más parecida a la hipotecaria también, en donde en Noreste, por el tema en que vivieron la pandemia, en que se vive muy fuerte el cierre de negocios, se ve cómo ha estado llevando una tendencia larga, más o menos permanente, y ha ido empezando a observar en septiembre una mejoría muy fuerte que tiene que ver también con la apertura comercial que está teniendo. Sin embargo, hay otros lugares como Bajío, que aunque también tuvieron en mayo su momento más bajo, sí han ido observando una recuperación diferente a la de Noreste, o como podría ser Noroeste o Occidente, que debe de tener, o nosotros consideramos que tiene que ver en la manera en que se fueron tomando las decisiones de cerrar o de abrir los temas económicos. Al final, en el total de la división, observamos una curva mucho más normalizada, que sí observa su parte más bajo en mayo, que fue donde se dio el cierre más fuerte, y observa un funcionamiento del cumplimiento total cercano al 75%. No traemos el mes de septiembre, debido a que todavía no termina, pero es el mes en que vamos viendo mayor mejoría. Estos serían, Luis, algunos de los datos que queríamos compartir para ver nuestra perspectiva de cómo vivimos
gestión de la contingencia desde un punto de vista de producción y de alcance de metas. Muchas gracias, Luis Alberto. Vamos. Listo. Mauricio ahora se va a incorporar para hacernos una presentación a través de uno de nuestros trabajos, que es la partida inmobiliaria, y entonces a partir de esa información va a hacernos un resumen sintético de Nuevo León y de la situación inmobiliaria y determinados aspectos, ¿no? Yo creo es interesante lo que hemos visto con Luis Alberto, puesto que de una forma indirecta, lo que sí que percibimos nosotros, lo que en nuestros análisis es que de una forma indirecta somos un indicador de qué es lo que se ha ido produciendo en el mundo inmobiliario, en los desarrollos inmobiliarios, a través del reflejo de cómo se han ido distribuyendo en el tiempo nuestros servicios de evaluación de estos productos, ¿no? Entonces, es de ahí el interés que pusiésemos esta presentación de Luis Alberto que nos ha hecho. Le abrimos la presentación de Mauricio para que nos haga esta... Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos por su atención. Les voy a platicar un poco acerca del panorama del mercado de vivienda en Monterrey. Y bueno, para ello contextualizar un poco cómo se han movido las cifras en cuanto a la vivienda financiada durante los últimos años. Traemos una contracción del mercado prácticamente en el tope más alto en el 2008. Traíamos alrededor de 900,000 viviendas. Después, con la crisis inmobiliaria del 2009, se cayó prácticamente en un 20% la producción y desplazamiento de vivienda, y esto se ha mantenido a lo largo de los últimos años. Prácticamente cerramos el año pasado con cerca de 350,000 unidades. Y bueno, esta es una tendencia que, además de nos revela una disminución, un decremento del volumen, nos muestra también una reconfiguración del segmento. Las barras amarillas, naranjas muestran los segmentos económicos, y es notable cómo se ha contraído justamente este grupo de viviendas. Y bueno, por otra parte, en la parte alta, los colores rosas, azules, morados, nos indican las viviendas medias, residenciales y plus. Entonces, lo que vemos es una reconfiguración justamente del mercado, en donde los segmentos altos se mantienen y los bajos en los últimos años se han contraído. Por orden estatal, pues básicamente nuestra entidad, Nuevo León, es la principal que aporta vivienda. Aquí lo que traemos son, en colores azules, los cortes del 2010 al 2015, en naranja el 2016 al 18, y el último año que tenemos completo, el gris, 2019. Entonces, vemos lo mismo para cada una de las entidades, cómo esta contracción durante los últimos años se ha suscitado, pero aquí lo importante es destacar, bueno, la participación que tiene Nuevo León, ¿no? Con una media, por ejemplo, de 10,000 unidades, y Nuevo León cerrando el año pasado con un poco más de 45,000 unidades. Bueno, en tema de la pandemia, en términos de los crecimientos porcentuales al financiamiento de la vivienda, lo que tenemos en la gráfica superior es cómo en enero, a nivel nacional, enero, febrero y abril fueron meses que todavía tuvieron un crecimiento justamente en el financiamiento de estas viviendas, con marzo siendo el mes de mayor crecimiento, y ya para mayo se cayó. O sea, es muy, muy claro aquí la afectación, prácticamente el 40% se redujo este tema del financiamiento de las viviendas, con una ligera recuperación para junio, pero bueno, otra vez para julio se ve por arriba digamos que del 25% en términos negativos esta afectación en términos de crecimiento porcentual. Por segmento socioeconómico, a nivel nacional, los segmentos más afectados son los económicos, y como se comentaba, segmentos residenciales y residenciales plus mantienen, a pesar de la pandemia, una expectativa de crecimiento.
¿Qué pasa en Monterrey? Bueno, aquí traemos el 2019 y el 2020. El 2019 es la barra azul. Vemos que en enero prácticamente tuvimos el año pasado un poco más de desplazamiento de vivienda. Este año fue mejor en febrero y prácticamente marzo y abril con volúmenes muy similares. Ya para mayo es justamente el efecto bastante severo de la pandemia, pero a diferencia de la gráfica nacional anterior, aquí la recuperación en Monterrey es continua. O sea, se ve en junio que ya el volumen de vivienda que se coloca este año crece y se mantiene para julio. Entonces, esta es una buena noticia en términos de lo que está sucediendo específicamente en Monterrey. En Monterrey, ¿qué segmentos se vieron afectados? Bueno, al igual que a nivel nacional, en esta gráfica se muestra el 20 contra el 19, pues la zona amarilla, que son los segmentos económicos, ¿no? Prácticamente el económico, el popular y la vivienda media. No así el caso de la vivienda tradicional, la residencial y la residencial plus, que incluso crecieron. Bueno, les voy a presentar algunos indicadores de mercado muy concretos que se desprenden de este producto, esta revista que tenemos, que se produce de manera semestral, se llama Partida Inmobiliaria y tiene no solamente reporte de información de vivienda nueva, sino usada y valuada. Entonces nosotros dividimos en 7 segmentos a la vivienda por su precio, desde el económico hasta el prime, que es la vivienda por arriba de los 15 millones de pesos. ¿Qué tenemos en Monterrey? Bueno, tenemos una demografía que se espera alcance para el 25, poco más de 5 millones de personas, con un parque de vivienda de 1.6 millones, un ingreso distribuido a lo largo de la zona urbana, zona metropolitana de Monterrey. El mapa de la derecha, los colores rosas, morados y azules muestran los niveles socioeconómicos altos, A, B, C+, y C, tirados básicamente hacia San Pedro y hacia la zona centro de Monterrey, ¿no? Entonces, esta es la lógica que después nos va a explicar la producción de vivienda. Esto en relación también a los polos laborales. Aquí tenemos 2 mapas sintéticos que muestran dónde se concentra en el lado izquierdo el tema del comercio o las zonas comerciales con tiendas departamentales y principalmente servicios de autoservicios y centros comerciales, y en la zona de la derecha, el mapa de la derecha muestra las oficinas. Entonces, tenemos demografía, tenemos empleo, y en función de esto, bueno, tenemos nuestra producción de distintos segmentos de vivienda. ¿Cómo andan los números? En Monterrey nosotros monitoreamos hace un par de meses alrededor de poco más de 200 proyectos, principalmente en términos verticales, se concentran en los segmentos residencial y residencial plus. Sin embargo, traemos unos mayores desplazamientos de inventario en vivienda residencial plus y vivienda prime. Esto para el segmento vertical. Traemos absorciones promedio para nuestros proyectos verticales de 2.5 unidades por mes. Obviamente esto varía, pueden ir desde las 6 unidades para los segmentos más económicos hasta 1.5 para aquellos desarrollos con segmentos altos, muy altos, ¿no? Precios promedio de 5.3 millones y precios por metro cuadrado de 46,000 pesos. Esto para la vivienda vertical. Para la vivienda horizontal, aunque aquí veo que el título se me movió, pero esto es vivienda horizontal. Aquí predomina el segmento de vivienda media y en el segmento tradicional se han desplazado de hecho más los inventarios. Traemos absorciones promedio de 7 unidades y con un rango que va desde 15 unidades hasta 1.4 según el segmento. Precios promedio de la vivienda de 1.7 millones y precio por metro cuadrado de 11,500 pesos. Entonces son solo algunos indicadores por mencionarlos. Aquí el reporte lo que muestra pues es todo el desglose desde el tema del éxito comercial, los meses en inventario, hasta características arquitectónicas de nuestros prototipos. Este es el mapa de la distribución y como lo comentaba, los colores de los pequeños circulitos tienen relación con los niveles socioeconómicos.
Entonces, colores rosas, azules, vemos vivienda residencial, residencial plus, tirada hacia la zona céntrica, zonas residenciales en San Pedro, hacia el sur. Y en la periferia, bueno, la producción de la vivienda tradicional y popular. También presentamos unos mapas térmicos que nos permiten identificar por color las zonas rojas cálidas, las zonas que tienen un precio promedio por metro cuadrado más alto. En este caso, pues obviamente en el SUMCE se perciben los precios más altos, tirados justamente hacia la zona de San Pedro, con precios que van desde los 70,000 hasta los 126,000 pesos por metro cuadrado. De manera opuesta, bueno, pues la zona periférica, con precios desde los 6,000 hasta los 15,000 pesos, ¿no? Los colores azules. Y sucede un poco a la inversa con el tema de los desplazamientos o las absorciones. Las zonas azules o frías con valores de 0, 1 y 2 unidades por mes en San Pedro y en las zonas de vivienda residencial y plus. Y los mayores desplazamientos, pues, en los proyectos que tienen un ticket de vivienda más económico, ¿no? Finalmente, para la parte de la vivienda usada, nosotros monitoreamos mediante Big Data pues el espectro de plataformas inmobiliarias a nivel nacional y encontramos alrededor de 23,000 unidades en venta, en reventa, principalmente en los segmentos residencial y plus. Y traemos, por ejemplo, precios de viviendas, aquí lo dividimos de 1 a 5 años, de 6 a 10 años, de 11 a 20 y más de 20 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, por poner solamente un caso, en la vivienda media traemos una oscilación prácticamente cada 5 años, alrededor de 100,000 pesos. Es posible más o menos ver cómo es que se están depreciando los bienes a partir justamente de estas tablitas. Lo presentamos para vivienda horizontal, vivienda vertical y finalmente el tema de la vivienda valuada. En nuestro reporte encontramos cómo andan los precios por metro cuadrado de las principales ciudades de nuestras viviendas valuadas, así como por punto cardinal para nuestra ciudad de Monterrey. Entonces, en conclusión, desde nuestro ámbito de la consultoría, lo que nosotros sugerimos a todos los actores clave del sector inmobiliario es tener herramientas solventes, herramientas congruentes, porque tenemos clientes cada vez más informados, el mercado cada vez tiene mayores medios de acceso a la información y nos corresponde justamente nosotros como especialistas responderles con información y con datos, ¿no? Entonces, esa sería ahorita mi participación. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Realmente, pues bueno, ha sido toda una presentación sintética porque los matices y el desarrollo que podríamos tener con el entorno del tamaño que es, desde luego, Monterrey, de la importancia que tiene, pues es impresionante, ¿no? Yo creo que ha sido un apoyo más para que nos centremos y para que entremos en una de las dos ponencias que creo que tienen un especial interés por nuestro invitado y porque nos va a estar dando, José Luis Fernández, nos va a estar dando una visión desde el punto de vista de la vida, de la parte oscura, que es la parte de atrás de los bancos, en donde están las renegociaciones y las dificultades para mantener la cartera sana, bien controlada, y para defender también una labor importantísima, defender la propiedad de aquellos tomadores de hipotecas, ¿no? Vamos a ver. Muy bien, gracias. A ver si lo podemos. Yo quisiera. Sí, bueno, ¿me escuchan? Bueno, sí. Perfecto. Gracias, Luis, muy amable. Fíjense que escuchando las dos primeras exposiciones, yo creo que es un ejercicio bien valioso y muy interesante, porque todo lo que tiene que ver con el negocio hipotecario, que es el tema que nos tiene reunidos el día de hoy aquí, y esta visión de 360 que queremos darle al tema, porque no es un tema que sea unidimensional, es un tema que tiene muchísimas facetas. Escuchando, por ejemplo, la parte correspondiente al trabajo de avalúos que explicaba Luis Alberto, y escuchando la parte en lo que viene siendo la consultoría del desarrollo que explicaba José Luis, pues uno pensaría que no está viviendo en un país en crisis, ¿verdad?
o que no estamos atravesando un momento económico como el que estamos atravesando actualmente. Y esto tiene mucho en su explicación porque es un negocio muy especializado, de alta profesionalización y que requiere toda una serie de preparación no improvisada para poder generarse de manera exitosa. Eso no quiere decir que los problemas no existan. Si nosotros quisiéramos entender cuál es la situación actual en la que nos encontramos y dónde estamos en este momento, tendríamos que entender qué es lo que ha ocurrido en el pasado en eventos que pudieran considerarse similares. Es decir, las crisis más recientes de las que tenemos nota, que serían 95 y 2008, ya nuevamente como una banca privada, ¿sí? No debemos perder de vista, por ejemplo, que esta crisis se genera por factores internos propios de una capacidad de impago o falta de liquidez por parte del gobierno que realmente iba ingresando en aquel momento, ¿sí? Hay un fuerte impacto en las variables macroeconómicas a nivel país, pero insisto, no deja de ser un factor interno. Esto dentro de lo que viene siendo el entorno en el que se genera esa crisis. Hay elementos que son constantes y que no van a variar en cuanto a su participación dentro de las crisis, pero en donde su posición, su fortaleza o su madurez sí varía entre una y otra. Por ejemplo, el sector financiero, en el caso de 1995, era un sector Nobel, básicamente en donde los grupos financieros se estaban organizando después de un periodo muy largo de sociedades nacionales de crédito. Entonces toma a la banca en un proceso prácticamente de arranque y de establecimiento de estrategias de mediano y largo plazo. Una banca muy joven en ese sentido, después de haber sido sociedades nacionales de crédito, pues prácticamente desde el 82, ¿sí? La colocación de crédito en consecuencia era muy reciente, el perfil del acreditado era acreditados con poco tiempo con su vivienda, ¿sí? La moneda de financiamiento en aquel tiempo de los créditos, que es el otro factor que no va a variar en términos de que existen los créditos, pues era en pesos, además con tasas variables, ¿sí? Y con un volumen de colocación importante como parte de las estrategias de desarrollo que traían los mismos nuevos bancos, ¿verdad? Ciertamente esta crisis lo vamos a ver que es un factor muy común en todas las crisis que hemos vivido. Presenta y genera situaciones diferenciadas en los clientes. Y es que de repente pensamos que una crisis tiene que pegarle igual a todos y no. Pega diferente a diferentes segmentos económicos o económicos de la sociedad y pega diferente dentro de esos mismos segmentos, ¿sí? Y parte de lo que comentaban ahorita que me pareció súper interesante y que tiene mucho que ver con esto que digo ahorita en la parte del desarrollo, es como, por ejemplo, en la parte de avalúos, meses que hubieran podido parecer muy sombríos, generan un negocio esperado a la proyección que ya se tenía para este año. Y por otra parte, en la consultoría de desarrollo, vemos que la colocación de crédito, y ayer salía una nota precisamente en este sentido, en los meses de marzo, abril, en los meses, perdón, de abril, mayo y junio, realmente tienen un desplome pequeño con una recuperación o tendencia hacia la recuperación en el mes de junio. Es decir, sigue habiendo negocio porque hay un mercado atractivo de tasas. Pero regresando a las situaciones del 95, ¿sí? Tenemos que en esa ocasión hay una muy rápida reacción por parte del regulador, Banco de México, lo que viene siendo Hacienda a través de lo que hoy sería la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en donde se genera un esquema para convertir todos esos créditos que en su momento estaban en pesos y además a una tasa variable, que en ese momento fue lo que realmente dificultó para todos los acreditados el pago de sus créditos, convertirlo a lo que fueron las UDIs, y estas UDIs con una tasa fija y con todo el marco regulatorio para esta colocación, ¿no? Entonces, esa rápida reacción permitió, la crisis comienza con el 1 de diciembre del 94 y para marzo del 95
ya teníamos todo el marco regulatorio de las UDIs y se comienza a trabajar en la conversión de cientos de miles de créditos hipotecarios a nivel país, millones podríamos hablar, de pesos, tasas variables a UDIs, con una tasa fija. Y se genera también un marco para aquellos créditos en donde van a entrar en un default de insolvencia, que son absorbidos en su momento pues, por los famosos fondos de recuperación, los FOAPROAS, ¿verdad? El 2008, que sería la otra crisis de la que podríamos hablar previa a esta, pero de grandes proporciones, es una crisis que si bien es cierto, presenta los mismos jugadores y las mismas varios subprimes, ¿sí? La quiebra de Lehman Brothers que genera un elevable económico a nivel mundial, ¿sí? Hay un fuerte impacto nuevamente en las variables macro país, sin embargo estas se encuentran más sanas de lo que estaban en su momento en el 94-95. El sector financiero, pues que es uno de los jugadores clave en este tema, es un sector financiero más maduro, ¿sí? Es un sector financiero que ya tiene recorrida una buena parte de experiencia después de la crisis previa. Es un sector financiero con alianzas estratégicas que ha generado nuevas marcas dentro del mercado, ¿sí? Que además son marcas con mayor solidez, no nada más por la marca en sí, sino porque hay un factor adicional que tiene que ver con el aprendizaje de la crisis previa y en donde a nivel mundial se generan criterios de medición, criterios de capitalización y criterios de reservas muchísimo más exigentes de los que teníamos previamente, lo cual permite que las tesorerías, ¿sí?, de los bancos tengan la capacidad y la fortaleza para enfrentar esta crisis, ¿sí? Además de esta normatividad y de estos controles, tenemos planes de contingencia para atender una crisis, cosa que no existía en el 95 porque no teníamos un precedente como tal. Entonces, hay una posibilidad y una estructura y un andamiaje legal para reaccionar muy rápido, ¿sí? Los créditos, a diferencia de los del 95, que eran de pesos, tasas variables, ya hacia la segunda crisis quedan unos pocos créditos de UDIs, ¿sí? Muy pocos realmente. Había habido una gran conversión de esos créditos a BSM o veces salarios mínimos, ¿sí? Hay una originación en veces salarios mínimos y una incipiente, muy incipiente originación en pesos con tasas fijas en este caso. Lo cual también ayuda a que la situación sea diferente porque ya no se trata de un crédito impagable porque los pagos mensuales se quintuplicaron o algo por el estilo, no. Es un tema ya más de la liquidez que se empieza a restringir en función pues, de las afectaciones de las variables macros, lo cual nuevamente nos genera situaciones diferenciadas en los clientes por su segmento económico, por su actividad, ¿sí? Por su ubicación, como bien lo comentábamos, porque ahorita estamos hablando del tema de Nuevo León y vamos a ver un poco en números ahorita cómo afecta esto, ¿sí? Y además en esta ocasión también tenemos una rápida reacción de los reguladores y la generación de planes de apoyo que tienen muchísimo menos impacto en el presupuesto del gobierno a diferencia de los del 95, ¿sí? Porque, insisto, hay una normatividad interna ya bancaria que permite absorber esto de una manera más eficiente. Entonces, hay un aprendizaje entre esas dos primeras crisis y aunque las variables son las mismas con diferentes situaciones en cada uno de los tiempos, bueno, pues tuvieron sus efectos. Y vamos a ver un poco cómo se ven esos efectos en los tiempos o a lo largo del tiempo en unos gráficos que vamos a ver más adelante. Y bueno, tenemos el 2020. El 2020 nuevamente se genera por factores externos, pero que tienen un impacto diferente en cada país en función de cómo toman al país en ese momento. Estos impactos son inéditos, es decir, si lo pensamos bien, el mundo, o la mitad del mundo, o 3/4 partes del mundo se encerró y tiene encerrado 6 meses. O sea, no hay un paralelo o un comparativo que podamos tener en este sentido, ¿sí? No es nada más el tema de que el mundo se encierra,
el impacto de las variables se mueve de una forma muy curiosa. Nuevamente tomo los comentarios de Luis Alberto en el sentido de que ante un panorama muy sombrío el negocio continúa, y no solo continúa, sino que hasta se ve con impulsos fuertes en algunas zonas, lo mismo que en la parte de desarrollo. Acá de este lado tampoco es tan diferente, y lo vamos a ver un poco ahorita, ¿sí? El sector financiero tiene un nivel de madurez a nivel internacional sin precedentes. Se ha seguido trabajando en la parte de fortalecer los marcos regulatorios para prevenir que el sector financiero se convierta en un lastre o en un problema en situaciones como las que estamos viviendo en esta parte. Realmente esta es una prueba de ácido fuertísima, y va a permitirnos ver qué tanto realmente todas estas medidas que se han venido implementando en los últimos 20 años van a ser eficientes a la hora de la hora, ¿sí? Hasta el momento caminan bien, definitivamente, ¿sí? En la parte, hay, bueno, planes de contingencia, por supuesto, muchísimo más maduros, con áreas de soluciones de crédito. La cobranza evoluciona en estos últimos 20 años, o en estos últimos 25 años, y pasa de ser un tema de cobranza pura a ser un tema de soluciones. Nosotros vemos al cliente como un socio con el que nosotros nos desarrollamos, y nos interesa ayudarlo a solucionar. Por eso las áreas ahora migran a un esquema de soluciones al cliente, ¿sí? Y en la parte de lo que viene siendo los créditos, bueno, permítanme un segundo, por favor, que es otra variable que permanece. Bueno, son créditos más a la medida. Ya el crédito hipotecario ha venido evolucionando en diferentes productos para diferentes perfiles de clientes, ¿sí? Seguimos trabajando ya en un muchísimo menor grado con las veces salarios mínimos. Algunos sectores de tipo Infonavit están trabajando con la UMA, pero realmente la gran mayoría de la colocación está saliendo en pesos, con tasas fijas muy competitivas. Hoy por hoy estamos viendo además que las tasas que están ofreciendo algunos de los jugadores en el mercado son de las más bajas que hemos visto en términos históricos, y en condiciones muy, muy favorables, ¿sí? Entonces, es un tipo de crédito diferente, ¿sí? El avance de estos créditos en sus plazos es variable, a diferencia del 95, que eran créditos muy recientes. En 2008, que teníamos un poco de todo, que había créditos recientes, que había créditos ya con un grado de maduración importante. Las políticas de colocación también han variado en ese sentido. Entonces, el crédito es diferente, y el volumen de colocación ciertamente no es un volumen alto, son volúmenes medios. No tenemos los niveles de colocación a nivel de la industria bancaria de todo lo que se venía colocando antes. Y también coincido ahí con lo que comentaba ahorita José Luis en la parte de desarrollo, de que no está ese boom como existió previamente, ¿no? La situación del crédito, la situación del cliente, que es otra de las variables, tiene un impacto diferente, porque hoy el tema es disminución de ingresos en función de la pérdida del empleo, o las modificaciones de las condiciones laborales para poder, hablando de lo que es el empleo formal, participar en la supervivencia de las empresas, ¿sí? Tenemos clientes que han disminuido su ingreso, ¿sí? Tenemos clientes que ciertamente han perdido su trabajo. Estamos hablando de que en términos de pérdida de empleo formal, estábamos hablando de por ahí del 1.800.000, pero ya en todo el marco de la pérdida de empleo formal, perdón, de la pérdida de empleo entre el formal y el informal, ¿sí? Pues estamos hablando como de 13 millones. Sin embargo, por el tipo de perfil que se busca en el cliente al que se le coloca un crédito hipotecario, ese cliente en su gran mayoría son créditos que pertenecen a la economía formal, ¿sí? Y esos impactos, o esa situación, también genera impactos diferentes en diferentes zonas, y lo vamos a ver también ahorita en algunos gráficos más adelante, ¿sí? El perfil del cliente y el perfil del entorno que esto genera también es diferente, y creo que esto es un tema clave
que abre muchas posibilidades que seguramente se analizarán y se explicarán en el futuro. Ahorita estamos apenas, ni siquiera en la cresta de la ola, estamos en la parte en donde la ola empieza a crearse, como que queremos llegar a la cresta, ¿sí? Pero el perfil del cliente hoy es un cliente, y por ahí lo comentaban también, y estoy completamente de acuerdo, es un cliente más informado, tiene muchísimas fuentes a las que puede acceder para tomar decisiones informadas. Es un cliente que tiene una formación financiera, si bien no formal, más presente en su toma de decisiones. Es un cliente digital. El crecimiento de los clientes digitales en los últimos años es exponencial e impresionante. Y es gracias a lo digital que pues aquí estamos hoy todos reunidos precisamente hablando de estos temas, como muchísima gente también está trabajando en este momento de sus casas, como muchísima gente está comerciando y muchísimos niños y jóvenes están tomando clases, y entonces esto ha venido a cambiar completamente las reglas del juego. Estamos viendo un punto de partida que seguramente cambiará muchas de las formas que vemos de trabajo y de cómo se hace el negocio. Entonces, este perfil de cliente explica en mucho cómo es que con elementos tan complejos como los que tenemos ahorita, ¿sí? No estamos viendo todavía toda la profundidad que puede alcanzar esta crisis, que también se va a entender un poquito ahorita cómo veamos cómo funciona la crisis en términos numéricos. Ahora, el regulador ha reaccionado de forma rápida, poniendo en la mesa las condiciones para que se pueda atender al cliente. Estamos cerrando una primera etapa, entender que la solución de créditos que se ven afectados por temas como los que estamos viviendo o como los que vimos en el pasado, van por varias etapas. Ahorita estamos en la primera etapa, que es la de los primeros efectos. Desde mi punto de vista se actuó con la suficiente rapidez y con la suficiente certeza o tino en la parte de lo que se denominó en el negocio como los apoyos COVID, ¿sí? Para aquellos clientes que por un tema de pérdida de empleo o por un tema de disminución de ingresos, ¿sí? Solicitaron una compás de espera de 4 meses a los bancos para durante ese periodo no pagar la mensualidad de su crédito sin una afectación. Entonces, prácticamente en este mes de septiembre concluye el plazo de esos 4 meses para el 100% del mercado al que se le colocó este apoyo a solicitud de ellos mismos, claro, y en función de su situación particular. ¿Qué viene? Bueno, esa parte todavía está ahorita en proceso de definición y por supuesto de implantación, pero ya también como parte de las noticias del entorno financiero de dominio público, de que cada banco con cada cliente revisará su caso y en consecuencia generará una solución a la medida de la problemática de ese cliente. Pero así como veíamos en este momento que estamos viviendo, el negocio ha tenido reacciones diferentes en diferentes frentes, como sería el de avalúos, como sería el de la venta. Bueno, con nosotros también ocurre, ¿sí? Es decir, seguimos teniendo un volumen de clientes importantes que no sufrió esta afectación en parte de empleo, que no sufrió esta afectación en la parte de disminuciones de ingresos. Hoy es muy común el ingreso de varias personas en el hogar que contribuyen a un mismo crédito, o de las parejas con el doble ingreso, double income, como dicen los vecinos del norte. Y todo eso tiene un impacto que nos está permitiendo llevar esto de una muy buena manera hasta el momento, aunque también tenemos que ser muy precavidos en decir que no estamos todavía en la cresta de la ola, estamos viendo apenas el inicio. Y si me ayudan por favor con la siguiente, lo quisiera explicar un poco mejor con números. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo la tasa anual del crecimiento, ¿sí? Que se compara versus el mismo trimestre del año previo, que es un indicador muy interesante. Aquí estamos viendo en una gráfica, y por eso se ve tan como hacinada, prácticamente el seguimiento que se le da desde 1993
hasta lo que sería el cierre del primer trimestre o del segundo trimestre, perdón, del 2020. Y aquí nos comparamos contra los trimestres previos del año anterior. Pero no nos perdamos en este mar de puntitos y de colores. Vamos a números que creo que nos pueden dar mucha luz sobre lo que les comentaba ahorita y lo que ocurre, ¿no? El primer cuadro que pueden ver ustedes en parte de abajo, que sería el segundo trimestre del 95, que sería los tres meses posteriores a la detonación de la crisis del 94-95. Fíjense cómo tenemos una caída del PIB del menos 8.6%, ¿sí? Cada puntito es un mes, ¿sí? Y aunque se ve muy sencillo acá, esto significa pérdida de miles de empleos, significa una disminución brutal en la actividad económica, porque esto es la acumulación de riqueza que generan los sectores económicos formales, ¿sí? Y bueno, los impactos son brutales. Pero si vemos después cada puntito en los trimestres que siguen, bueno, pues estamos viendo que hay una recuperación que permite generar pues una estabilidad que es lógica, porque una vez que tocas fondo, la única parte donde puede ser es ir hacia arriba, ¿sí? Conforme se van reactivando diferentes situaciones económicas, tu actividad económica mejora y vamos viendo mejoras en los indicadores, y es por eso que a lo largo del tiempo, ¿sí?, vemos cómo en los siguientes trimestres hay una estabilidad relativa, ¿sí? Viene después el segundo cuadro, ¿sí?, que es el segundo trimestre del 2009, con una disminución de la actividad económica del menos 7.7. Nuevamente estos son términos brutales, ¿sí?, no tan severos y, como les decía yo, mejor preparados que en las del 95, ¿sí? Y si ustedes se fijan, bueno, la subida es un poco más rápida, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay condiciones diferentes, ¿sí? Y luego tenemos acá lo último, que era un poco lo que explicaba en la lámina previa. Y luego acá tenemos hacia lo último, y el cuadro se ve acá hasta abajo del 2019, que dice segundo trimestre 2020, con una caída de la actividad económica del 18.7%. O sea, esto es, les decía yo, los impactos que estamos viendo en las variables macro son inéditos. ¿Sí? No los habíamos visto desde que estamos llevando este indicador. Hay gente que denomina esto como el impacto de una economía de guerra. Realmente es el resultado de estar todos encerrados al final de cuentas, ¿no? Y de la medición pues de los diferentes rubros, ¿no? Tanto de construcción, servicios, los motores primarios, gasto de gobierno, todo eso se ve reflejado acá. Y si bien es cierto, esta es la reducción comparada contra el último trimestre, los estimados que se tienen de diferentes instituciones de análisis financiero, Banco de México, calificadoras, pues hablan de que al cierre del año, porque este punto que estamos viendo aquí es el punto más bajo, ¿sí? Nuevamente, si lo comparamos con los demás, pues habrá puntos de subida después del más bajo, ¿sí? Pero hablan de que cuando menos en este año pudiéramos tener una recuperación de 8 o 9 puntos y estar entre los 9 punto y algo o los 10.2, 10.8, ¿sí? De reducción de la actividad económica. De todas maneras es una pérdida muy importante, ¿sí?, pero que ya nos acerca un poco más a los otros escenarios que hemos visto. Aquí el tema es que lo que estamos viendo es un primer pico, ¿sí? Faltaría ver cómo se comportan el resto del año y el resto de los trimestres del 2021 para empezar a hablar ya de que subimos esta línea de lo negativo y empezaremos a crecer, ¿no? Se estima por parte de Hacienda que el crecimiento para 2021 estaría en los términos del 4 punto y algo, no recuerdo ahorita, pero que van arriba de cómo cerremos con la bajada de estos indicadores. Ahora, esto es país, se mueve diferente en las regiones y se mueve diferente en los estados. Hablamos del negocio hipotecario y hablamos de cómo se ve en Nuevo León. Si me ayudan con la siguiente, por favor, creo que esta parte es muy, muy importante. La siguiente lámina, por favor. ¿Sí?
No, una antes, perdón, una antes. Una antes. Esta, ¿sí? Crecimiento económico en lo que viene siendo el primer trimestre 2020. Y aquí se explica muy sencillito, es la tasa de crecimiento que veíamos ahorita, pero ya por estado, ¿sí? Y aquí se explica de forma muy sencilla. Lo que veamos en verde, ¿sí? Quiere decir que el crecimiento del estado es del 4.5% o más hacia el primer trimestre, ¿sí? Lo que veamos en amarillo, que no hay nada en amarillo en todo el mapa, ¿sí? Y solo hay un verde, ¿sí? Es una tasa de crecimiento del 3.4, ¿sí? Pero menos del 4.5, hablando por estado. Los estados que están en naranja, ¿sí? Tienen un crecimiento menor al 3.4, pero siguen siendo positivos, mientras que todos los demás estados que estén en ese color rojo o marrón traen una tasa de crecimiento negativa o un decremento. Entonces fíjense cómo, por ejemplo, hace rato nos hablaban de que el noroeste presentaba una situación interesante. Yo he visto que el crecimiento de crédito en Sonora tiene una connotación importante y hoy por hoy Sonora trae una tasa pues, positiva al final de cuentas. Hablábamos del Bajío y del impacto también que en el negocio del Bajío y bueno, vemos que uno de los actores más importantes que es Guanajuato también trae una tasa de crecimiento positiva. No es la mejor, pero es positiva. Y bueno, tenemos esta parte en donde está Colima, tenemos Veracruz, tenemos Campeche, tenemos Chiapas, ¿sí? Con un crecimiento que también está en el 3.4. Y bueno, el único verde que tenemos ahorita es Tabasco, ¿sí? Que trae un crecimiento de 4.5. Hay un fuerte tema de inversión pública de este motor gobierno que está impactando, ¿no? Y el resto del estado, el resto de la República en este momento está participando en todo ese crecimiento negativo que veíamos en picada, ¿sí? Y que hoy por hoy, bueno, pues impacta diferente. Ahora, solo es una de las variables que para mí son de las de impacto más importante en el tema de los créditos hipotecarios. Si me ayudas, por favor, con la siguiente lámina, ¿sí? La siguiente lámina, espero que la puedan ver bien. Está un poquito, no un poquito, está bastante monocromática, pero esta es la tasa anual de crecimiento de empleo formal. Yo creo que este es un tema súper importante. Si recuerdan, les comentaba hace rato que uno de los impactos, o que el impacto en la parte del desempleo está más cargada del lado de la informalidad que de la formalidad. Para hablar en los mismos peras y peras, no lo estamos viendo acá desde el punto de vista de millones o cientos de miles de empleos, sino estamos viendo desde el punto de vista de porcentajes, ¿sí? Si recordamos la primera lámina, ¿sí? Les decía yo cómo podía notarse que en las crisis más importantes el pico del crecimiento se iba negativo. Aquí en el primer cuadro que estamos viendo a junio del 2009, que fue la crisis, una de las dos crisis que comentamos, no tenemos datos de la del 94, ¿sí? Cuando menos no con este indicador o con esta medición, y por eso es que no estamos viendo. Pero fíjense cómo la disminución del empleo formal durante esa crisis, considerando, ¿sí? Que cada puntito es un mes, ¿sí? Un trimestre, perdón. Fíjense cómo es del menos 4.2%. Si la comparamos, ¿sí? al mes de julio del 2020, la reducción del empleo formal es del menos 4.4%. ¿Por qué es importante esto? Porque por una parte vemos que hay un crecimiento económico que va hacia la baja fuerte, ¿sí? En gran parte del país, que ciertamente va a tener una recuperación de un porcentaje importante dentro del año. Pero en la parte del empleo formal, la distribución país es muy diferente. Si me ayudas, por favor, con la siguiente, Luis. Aquí lo que vemos es cómo se distribuye la informalidad en el país. Esto es bien importante. Verde quiere decir que en ese estado el empleo informal está por debajo de la media país. Amarillo, ¿sí? Es menor o igual al nivel nacional, ¿sí? Con una disminución leve, ¿sí? Mientras que el rojo es mayor a la media.
Y ahorita vamos a ver qué tan importante esto es ya en el detalle del número, que aquí sí vale la pena verla. Y bueno, vemos por ejemplo, cómo estados como, nuevamente hablando de lo que decíamos de actividad económica en Noreste, en Bajío, en Nuevo León específicamente, vemos que casi todos esos estados están en verde o en amarillo. ¿Qué quiere decir esto? Que son estados en donde el empleo formal es alto, ¿sí? Al ser estados donde el empleo formal es alto, ¿sí? La pérdida de empleo dentro del gran total del país, bueno, es menor al final de cuentas, ¿no? Si me pasas por favor a la siguiente. Y eso explica por qué de repente veíamos que en un marco muy complejo seguimos viendo una actividad positiva hasta el momento, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, vemos que Nuevo León, ¿sí?, tiene un grado de informalidad del 35.9, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que casi prácticamente 7 de cada 10 empleos son formales, ¿sí? Y vemos que las tendencias, en el caso de Nuevo León, han venido a la mejora. Estamos aquí viendo 2018 por trimestre, 2019 y hasta el primer trimestre del 2020. Y también vemos cómo muchos de los estados mantienen esa tendencia de manera constante, ¿sí? Es decir, de manera constante mantienen ciertos porcentajes de empleo formal, empleo informal. Hay mejoras muy notorias, ¿sí?, en la parte de Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, en donde las reducciones en algunos casos son fuertes, ¿sí? Pero se mantienen. Y entonces Nuevo León, una de las cosas que ayuda es precisamente ese importante número de gente que está en la economía formal, la cual la hace un sujeto de crédito más viable, la cual además tiene este nuevo perfil más digital, más financiero, ¿sí? Lo cual explica que a pesar de esta pandemia estemos viendo que hay una expectativa interesante en la parte del crédito, ¿no? Y que en el mundo de las soluciones de crédito lo vemos reflejado con niveles muy sanos de recuperación y de cartera, ¿no? Y en lo general, yo lo que querría comentar es, no podemos entender el negocio hipotecario solo en el sentido de comprar una casa, o solo en el sentido de tener un crédito, o solo en el sentido de tener que arreglar un crédito, solucionar un crédito. Es un negocio complejo, es un negocio de alta profesionalización, es un negocio que no es improvisado, y por lo mismo es un negocio de los más resilientes ante situaciones como las que estamos viviendo hoy en día. También es importante decir que todavía no tenemos una idea clara de cuáles van a ser los efectos en términos como los que vimos de las crisis pasadas, porque hoy por hoy el escenario cambia día por día. Europa se abrió al regresar a la calle hace unos meses, y hoy por hoy están considerando seriamente retomar el tema del confinamiento, aunque con una situación diversa. Pienso yo que hasta que no haya una vacuna no tendremos una mayor certeza de qué tan pronto podremos regresar. Las empresas han estado haciendo esfuerzos heroicos para seguir buscando la aportación de valor de sus empleados a través de la tecnología, ¿sí? En un buen número de casos se ha logrado, pero es muy probable que hacia el cuarto trimestre del año veamos ajustes de dónde se va a seguir y qué se va a seguir, porque es muy probable que en el regreso a la nueva normalidad las expectativas no necesariamente tengan que ser las esperadas, y lo estamos viendo en el sector turismo, en donde tanto aerolíneas como hoteles, que son los que por cierto ahorita traen sus procesos de renovación más fuertes, no están teniendo los flujos esperados. Pero sin embargo hay otros negocios que están teniendo un despunte dentro de esta misma pandemia. Entonces, ciertamente lo que vimos en la primera gráfica nos dice que se cae a un hoyo, hay una recuperación, y esa recuperación mantiene un periodo sostenido. Ahorita la gran duda es cuánto tiempo nos va a tomar y cómo va a ser esa recuperación. Ni los más aventurados dan números exactos ahorita. Se habla de que podemos
tener 5 años de trabajo para recuperar los efectos que vamos a estar viviendo, porque todavía no hemos terminado de vivir esos efectos. Y bueno, Luis, esos serían los comentarios que quería compartir yo con ustedes el día de hoy. Estupendo. La verdad es que muchísimas gracias, José Luis. Nos has hecho un análisis muy profundo, ya no solo desde el punto de vista de la recuperación en cifras, sino adicionalmente de cómo se ha producido y las comparaciones y sobre todo la interesante evolución de cómo ha ido madurando precisamente la banca en corregir defectos de los que pudo tener hace una década o 2 décadas, ¿no? Yo creo que es un buen momento para nuestro otro José Luis Méndez. José Luis Méndez, en este caso, representando a Marfil. Marfil Desarrollos es quizá muy emblemático desde mi punto de vista, muy representativo desde mi punto de vista, porque reúne primero unos desarrolladores que tienen concentrado mucha de su actividad, gran parte de su actividad, que nos gustaría que nos comentases también, en Nuevo León, ¿no? Y sobre todo otro tema muy significativo, que tienen una diversificación grandísima de niveles, de segmentos de la población, desde prácticamente vivienda social hasta viviendas de residencial plus. Es decir, son un desarrollador, quizá yo diría desde mi experiencia, poco habitual al uso, al dar toda esa gama que siempre es un reto. Si encima toda esa gama de retos se da adicionalmente con una serie digamos, de reconocimientos y premios desde el punto de vista tanto ecologista, tanto de dar servicio al instituto, al Infonavit, es decir, en muchos de los frentes, el resultado que tenemos es una compañía que es paradigmática, sobre todo en esos estándares de calidad y de universalidad. Entonces, la experiencia que nos puedas contar de cómo habéis conseguido sobrevivir con otro tema adicional que ha sido en el mundo del desarrollo, la batalla en su momento para que fuese una actividad no esencial, el que fuese clasificado fuera del no esencial, pues fue otra de las grandes barreras que han tenido que sobrevivir desde el punto de vista de los desarrolladores, de cómo cambiar sus sistemas de comercialización, etcétera, etcétera. Sí que nos gustaría oírte un poco de las vivencias que habéis tenido desde ese primer trimestre que todos dudábamos cuál iba a ser la evolución, hasta el segundo trimestre que todos hemos visto muy claro que era una paralización, todos los números y todo lo comprueba. Que además sí que ha producido en el estado de Nuevo León, sí que ha producido una ralentización en el mundo del desarrollo residencial, quizá algo superior a lo que pensábamos por la potencialidad y por la capacidad que tiene, muy centrada. Si te parece, José Luis, nos comentas un poco las vivencias que habéis tenido, las experiencias que habéis tenido, qué cambios de comercializar, cómo sobrevivir a comercializar sin poder ir a la obra, sin poder enseñar, que eso sería muy interesante y muy ilustrativo para nosotros. Muchas gracias y buenos días a todos. Bueno, comienzo comentando, tengo por ahí una presentación y más que hablar de cifras, me gustaría comentar cómo tomamos nosotros la problemática, cuáles fueron los cambios que se vinieron dando y cuáles son las oportunidades que vemos en un futuro dentro de nuestro mercado. No sé, tengo por aquí la presentación. Es algo muy sencillo. No sé si seremos capaces de incorporarla así sobre la marcha. A ver si se puede incorporar. Ya la agregué aquí. A ver, vamos. Sí, solamente tendrías que dejar de compartir, Luis, y ya con eso... Stop sharing. Y ya podrías ahora compartirla, José Luis. Bien. Es algo muy sencillo, son nada más tres láminas. A ver.
Podemos intentar buscar un apoyo externo. Listo, mira. Pues mira, muy sencillo, platicar un poquito de la problemática que nos encontramos, obviamente como un departamento comercial. La primera problemática que tuvimos pues fue la disminución de la visita. Otra de las problemáticas muy importantes, no sé si ya se esté viendo la presentación. No, todavía, ahí está, ya se Aquí. está. Ahora sí. La baja en afluencia. En nuestro caso, pues bueno, esta baja afluencia y las pocas ventas nos derivó en un incremento de inventario. Y también el hecho de que algunas instituciones fueran afectadas en los procesos, que cerraran definitivamente su operación, nos afectó también. Y en estos momentos, otro de las problemáticas, pues ha sido la incertidumbre económica de parte del cliente. Entonces, aunado a todo eso, pues yo creo que la pandemia, el encierro de parte de muchos de nosotros, el miedo, pues nos ha provocado que tengamos que recurrir a mejorar nuestras herramientas comerciales. En la segunda página, comento por ahí los cambios que tuvimos que adoptar. Primero que nada, quien ya traíamos un camino recorrido en la opción de la estrategia digital, pues fue robustecer esta parte, robustecer tanto nuestros recorridos virtuales, nuestras visitas virtuales, hacer de nuestro asesor realmente un asesor digital con conocimientos de manejo de herramientas digitales, con conocimientos de envío de información por medio de redes sociales, pues prácticamente un asesor que pudiera generar un proceso comercial con el cliente en su casa. Otro de los temas que tuvimos que desarrollar o que cambiar fue reevaluar nuestra planeación estratégica, es decir, hacia qué segmento vamos a ir dirigiendo nuestros esfuerzos, generar una nueva estrategia de inventario y con esto tratar de que nuestro inventario rezagado pudiéramos estar generando promociones o algún tipo de publicidad especial para este inventario. Por otra parte, reorientar la producción nueva, ponderar proyectos y productos claves, generar nuevos productos que se adecúen mucho a lo que está exigiendo hoy el mercado, reevaluar presupuestos, siembras, inicios de obra, en general reevaluar el mercado por completo, reevaluar nuestro negocio y redirigirlo por completo. ¿A qué nos ayudó o qué oportunidades vemos dentro de los próximos meses? Bueno, la oportunidad de tener tasas históricamente más bajas, que es mucho de lo que estamos actualmente publicitando, además de todas las facilidades que está otorgando la banca, nuevos esquemas de crédito, sobre todo considerando esquemas de crédito novedosos como el que presentó Infonavit, de Unamos Créditos, la reactivación económica que hemos estado viendo y la reactivación de instituciones. En sí es lo que puedo aportar como departamento comercial. Realmente es aprovechar toda esta reactivación económica, aprovechar para reinventarnos, como lo comenté, reinventar el negocio, y es algo muy breve lo que quiero aportar en estos momentos. Perfecto. Muchas gracias por... La verdad es que nos has dicho de una forma muy sintética, pero nos has tocado todos y cada uno de los puntos que consideramos que hay capacidad para presentar, ¿no? Una pregunta, tenemos en este caso una pregunta porque nosotros tenemos un debate interno, tenemos un comité de expertos dentro de la casa con el tema de análisis de los productos, de los mercados, de los valores, de las ventas, etcétera, etcétera. Y en una de las encuestas internas de opinión que hacemos a este numeroso grupo de expertos es precisamente ¿qué cambios en el diseño se están produciendo ya? Porque sí que encontramos desarrolladores que ya están planteándose en profundidad
que todos los proyectos, incluso los que estaban a punto de salir, había que retocarlos. ¿Qué visión estáis teniendo vosotros? Que yo como adelanto te diré que la estadística nuestra nos dio que el promedio era que entre 3 y 5 elementos nuevos o en amenidades o en cómo desarrollar los proyectos o los conjuntos, y que había como mínimo eso, el promedio que nos daba estaba entre 3 y 5 cambios que se están produciendo en el diseño en el mundo de los desarrolladores para no caer en una tentación que sería la obsolescencia de los nuevos productos con las nuevas necesidades y nuevos requerimientos, que sí que todos cada vez pensamos que hay un cambio de aquí en adelante. Por lo menos esa sí que es mi opinión personal. Y así la defiendo, que sí que estamos en un momento de coyuntura crítica donde están cambiando muchas formas, tantas formas en el entorno de la producción y de la financiación de viviendas, etcétera, etcétera, en todos los campos, que seguramente cuando hagamos las gráficas estas dentro de una década veremos que aquí una de las fuertes cambios en las figuras de la gráfica precisamente va a ser esta. Y uno de los temas, en el punto de vista del diseño, vosotros cómo estáis trabajando, y sobre todo porque vosotros sois muy representativos al hacer un conjunto de desarrollos de los que más llaman la atención. Ya lo digo, por la calidad de diseño, hasta por la ejecución, hasta por el mantenimiento de los desarrollos, ¿no? ¿Qué estáis trabajando vosotros con los nuevos proyectos? ¿Espacios libres, balcones? Hay tantas cosas que se está hablando. Industrialización del interior de las viviendas para que haya ese transformismo, los transformes estos de las películas que están tan de moda ahora, ¿no? ¿Cómo lo estáis asumiendo vosotros en estos momentos? Yo creo que hoy por hoy el cliente está pidiendo y dar prioridad a ciertos servicios que, si bien ya estaban incluidos dentro de la producción de vivienda, no le dábamos la importancia como es la fibra óptica para que llegue el internet con una mayor capacidad a los hogares, espacios donde pudieran estar trabajando tanto los hijos o en algún momento los padres con algún home office. Como lo comentas tú, por ahí espacios libres donde el cliente pudiera de repente estar en contacto con el exterior sin necesidad de salir de la casa. Y todos esos son características que hemos ido mejorando en las viviendas o que estamos planeando ya mejorar en las viviendas. Y bueno, dentro de los esquemas o del tema económico, del tema de los créditos, pues también es aprovechar, además de las tasas más bajas, la apertura de parte, o la apertura yo diría casi inmediata de la banca hacia otorgar facilidades a los clientes en un momento dado en situaciones como la actual, en situaciones como una pandemia. Yo creo que la banca mexicana fue muy rápida en reaccionar y dar facilidades. Creo que muchos todavía no resentíamos el impacto económico cuando ya estábamos recibiendo, pues por ahí la publicidad de darnos un plazo sin pago, y eso se agradece mucho, y yo creo que el cliente cada vez está más consciente que la banca está de su lado. Entonces yo lo veo por ese lado, tanto el diseño de la vivienda como las facilidades que hoy por hoy está otorgando la banca. Fíjate, José Luis, si me permites complementar tu comentario, hay un tema súper interesante en eso que dices, porque el cliente no tomó el apoyo por tomarlo. Aquellos clientes que tomaron el apoyo a lo mejor preventivo por si algo ocurría, es lo más pequeño del gran total que se colocó. Pero un buen número de clientes que ven que su situación de mediano y largo plazo no va a variar o no tiene condiciones significativas, mantuvieron sus condiciones tal cual. Eso que comentas es bien importante y ha ayudado mucho para que las bolsas, que no necesariamente son abiertas totales, sino que son finitas, se puedan enfocar en aquellos que realmente necesitan el apoyo. Ha sido muy, muy interesante esa parte. Sí, sobre ese punto que comenta José Luis, hay en el chat una consulta precisamente de lo mismo. Entonces, dice aproximadamente, se tiene la duda de qué porcentaje, digamos, del 100% de los clientes que tenían, llegaban a pedir ese tipo de apoyos, que si fue grande o fue pequeño,
los que llegaron a pedirlo. Hay un número que es público por parte de la AMB y se habla de casi 10 millones de apoyos en el país. ¿Qué figuraría como qué porcentaje? No tengo el porcentaje que sería. No, mira, pero aproximadamente 10 millones. Pero aproximadamente sí. En diferentes créditos, no estamos hablando de desglosados los créditos, sino ya en la totalidad de apoyos colocados en esa primera etapa. Luis, es un dato público incluso. Oh, muchas gracias. Luis, si gustas, en la revisión del chat también hay otra pregunta que se les hace a la gente de Marfil, en donde pregunta ¿en qué porcentaje creen ellos, si tenían pensado en un 100% de culminación de metas, con toda esta desaceleración que se hizo por la situación de la contingencia sanitaria, ¿en qué porcentaje estarían creyendo que irán a cerrar en el año o están en el día actual? Para tener una idea de qué tanto ha sido una desaceleración para uno de los promotores más importantes de la zona. Actualmente, el mes de abril y mayo sí hubo una desaceleración. Yo creo que para todos los desarrolladores te echaría mentiras el que diga que no. Sin embargo, también se generaron estrategias como las que comentaba de darle prioridad a ciertos inventarios. Nosotros somos una empresa que suele guardar algo de inventario privilegiado, pues como quien dice, sacamos algo de ese inventario que tiene mayor demanda a un inventario general y nos ayudó a paliar un poquito esta afectación. Sin embargo, hoy estamos al orden del 70% con respecto a la meta que debimos de haber estado cumpliendo. Esperamos llegar a final de año pensando positivamente y pensando en la reactivación económica que ya está dando. Del mes de mayo al mes de junio se incrementó un 20% a nivel general la venta. Y con respecto al año anterior, sí estamos un 7% abajo en el mes de junio. Hablo de estadísticas de la Canadevi. Y en el mes de julio, muy similar el desempeño del mercado. Sin embargo, sí esperamos llegar cuando menos al 85-90%. De lo que teníamos planteado originalmente. No hemos cambiado nuestra meta original. Y ese punto es muy interesante. Perdón. Sí, te escucho. Complementando los comentarios de José Luis que tienen que ver con la parte de venta, ¿sí? Te comento que, por ejemplo, si los contrastamos con la parte de colocación de crédito específicamente hipotecario, ¿sí? Hay una disminución en el mes de abril del 20% respecto del ejercicio previo. En mayo esto sube el 31%, pero en junio se ve una recuperación del 30% respecto a esas reducciones, visto con el año previo o el ejercicio previo comparable, ¿no? Entonces, es muy alineado a lo que comenta José Luis. Tiene que ver, pienso yo, con estas estrategias de promoción muy puntuales. Creo que tiene que ver también con el precio del mercado y definitivamente con las condiciones de crédito, que como lo comentan y todavía vemos en el gráfico ahí, las tasas que estamos viendo ahorita son las históricamente más bajas que se ha puesto el mercado en una moneda en pesos, ¿no? Nada más como un complemento, ¿verdad? Además, yo creo que, ayudó mucho la reacción inmediata de los bancos, ayudó mucho el que los bancos nos están escuchando hoy más que nunca para ofrecer facilidades a los clientes. Entonces, tanto el desarrollador como el banco fueron se complementaron muy bien para llegar a esta recuperación. Fíjate, José Luis, el otro elemento es que estamos en un estado que permite que el perfil del cliente acceda a esos créditos por el gráfico que veíamos de actividad formal por un lado, y el regulador ha hecho su tarea también. Es decir, no sería posible, y el regulador y la autoridad, que en este caso de Banco de México, que ha permitido la reducción de tasas con los fines para los que está destinado este mecanismo de Banco de México, pero que han impactado positivamente a favor del cliente en este momento. Es muy interesante eso. Eso que dices, José Luis, es muy interesante, porque yo creo que uno de los puntos a lo mejor menos conocido es el efecto, el sacrificio, el esfuerzo que tienen que hacer las autoridades bancarias, llamémoslas, para intentar evitar que todas estas modificaciones de los créditos dañen seriamente o deterioren
las situaciones de solvencia, puesto que toda la contabilidad, todos los cumplimientos nacionales e internacionales de las entidades de crédito son tan complejos y están tan encadenados unos con otros que, perdonad, están tan encadenadas unas con otros que tiene que ser muy fina la política que se haga para que esas ayudas y apoyos que se estén dando no deterioren al fin y al cabo la situación, la solvencia y la capacidad de un banco para continuar con sus operaciones, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y muy recalcable. Es muy importante, es un tema de porque tienes que mantener también los índices de capitalización, en fin, o sea, sí, definitivamente la autoridad y el regulador en la parte de lo que les toca han hecho su trabajo, lo han hecho rápido, y eso nos ha permitido a nosotros a su vez generar esta reacción rápida de atención muy oportuna, esa madurez, esas estructuras, esa visión de solución más que de recuperación, ¿sí? Hacen que hoy el entorno sea completamente diferente, e insisto, con un nuevo perfil de cliente que entiende más de esto y que sabe que lo más sano que puede hacer es acercarse con su acreedor para entender cuál es la situación sobre la que tiene que trabajar y en donde encontrará una buena atención y en donde encontrará muy seguramente una solución a la medida de sus necesidades. Yo creo que la verdad es que hemos ido coincidiendo en que encajaban las piezas, hemos visto que encajaban las piezas, lo que se veía desde el punto de vista de la recuperación, la evolución que habéis estado comentando, al mismo tiempo las políticas que se han tenido para poder seguir vendiendo con una limitación de no esencial, de no poder visitar, las reinvenciones que se están teniendo, de cómo trabajar. Y a lo mejor, por otra parte, yo creo que Luis Alberto nos puede decir, desde su punto de vista, la evolución que estamos dando en el producto nuestro, que también es complementario, como ya lo hemos ido viendo, ¿no? Es decir, los avalúos que estamos dando nosotros a lo largo de estos años, cómo se han ido produciendo los avalúos que estamos dando en relación a valores anteriores que estábamos dando desde el principio de año hasta situaciones como las actuales, ¿no? ¿Qué evolución hemos tenido en los avalúos de los distintos desarrollos a lo largo de este tiempo, Luis? Una de las preguntas que nos estuvimos haciendo en los análisis aproximadamente en febrero y marzo, aparte de lo que sería la productividad, cómo se iban a presentar los cambios en lo que nos solicitaban, en las cantidades, cómo se iban a... Perdón, ¿sí? Sí, un poco con distorsión. Allí, a ver si ahí ya está un poco mejor. ¿Sí? ¿Me escuchas mejor? Que está conectada sí, como que lo que me fijo es que tiene que estar... Ándale, ahí debe escuchársete mejor, aunque estás en pausa. Ok, ¿me escuchas mejor? Ahí está, Okay. Sí, ahí se escucha mejor. Otro punto importante, aparte de estos temas de cuánto iba a cambiar los volúmenes de trabajo que estábamos haciendo, es cómo iban a evolucionar los valores. Los valores de las viviendas iban a subir, iban a bajar, y había diferentes tendencias. Había quien pensaba que iban a seguir subiendo de manera indiscriminada porque podían haber subido los precios, pero también había quien pensaba que habiendo un mercado más reducido, los valores iban a bajar. Sin embargo, nosotros lo que venimos viendo, tanto en Nuevo León como el resto de las plazas de la República, es que los valores se han mantenido o en los últimos meses, desde marzo, o han tenido incrementos que pueden ser en algunos lugares más leves, en otros más fuertes, pero de una manera similar que a los otros años. Nosotros no hemos observado disminución de valores, las casas se siguen vendiendo, se siguen observando los ajustes por parte de los oferentes, y el mercado en una menor medida, porque tiene una actividad menor, pero no tanto, sino a niveles del 70 y del 80%, han reaccionado positivo a estos cambios de valores. En lugares como Nuevo León puedes observar cambios más altos, y en otras plazas con menos dinamismo económico o menos plusvalía de los inmuebles, cambios más suaves, pero los cambios los seguimos viendo, y no hemos observado disminución de valores en ninguna de las plazas prácticamente, ni de la división noreste, ni lo que es el resto del país.
La verdad es que es curioso. Este también ha sido uno de los trabajos que se ha hecho con este comité nuestro de expertos. Y ahí es lo que estaba indicando Luis. La verdad es que ha habido mucho debate sobre el tema, ha habido muchas distintas opiniones y la realidad, en cierta forma, no digo que nos haya sorprendido profundamente, pero ha sido curiosa. Al final la ves mucho más coherente, como no podía ser de otra forma, con realmente lo que ha ido ocurriendo, mucho más coherente, pero de vez en cuando sí que es difícil tener la capacidad de predicción, de adivinar hacia dónde va a haber aquellos temas en ambientes de gran nivel de incertidumbre. Sí. Y Yo, fíjate, Luis, que ahí la variable económica y los perfiles específicos de las regiones tienen un peso muy fuerte en esto que comentas, ¿eh? Y ciertamente la economía y los motores económicos que mueven este estado y la zona metropolitana son muy impresionantes, ¿eh? A mí que me ha tocado verlo en todo el país, creo que sí hay un tema aparte, definitivamente. sí, la verdad es que eso que apuntas es otro de los elementos importantes de cómo se ha producido. Se ha recalcado, se ha mantenido esos distintos niveles entre los estados realmente que en muchos de los casos se estaban manteniendo. Pero sí que ha habido cambios de algunos estados, quizá el de Monterrey es uno de los emblemáticos donde a lo mejor se hubiera pensado que la resiliencia hubiera sido superior, lo cual no quiere decir que sea crítico, ni muchísimo menos. O sea, pero a lo mejor estaba con más expectativas ¿no? Al final, cuando se vuelve a ver, como hemos dicho, con el plano histórico de las gráficas, realmente la lectura de lo que ha ocurrido en cada uno de ellos es súper interesante, tal como nos has estado contando, José Luis. Llevamos ya 1 hora y media pasada, hemos superado ya un poco el ámbito teórico que intentamos organizar en estas webinars y no sé si tenemos alguna otra pregunta por el chat que sea interesante en darles respuesta. No sé si lo tenéis. Sí, de hecho ha habido algunas preguntas, pero he observado como por ejemplo que ya se han ido comentando también conforme a lo que he ido platicando, lo han ido platicando los participantes, como qué es lo que se espera que va a suceder en el futuro y como decía José Luis, en algún momento estuvo hablando de eso, que hay bastantes variables que puedes predecir a un corto plazo a dónde va caminando, sin embargo que hay pocas gentes que se animen a pronosticar qué es lo que va a suceder exactamente. También hay otra que le preguntan a José Luis de Marfil, que qué piensa él que van a pasar con los precios al mediano plazo de las viviendas, que si piensan que va a subir de manera fuerte o se van a mantener. No, los precios van a tener su incremento natural. No consideramos que vayan a subir, ni tampoco que vaya a haber una sobreoferta que genere por ahí una disminución de los precios. Lo que sí pudiera haber es, como lo comentamos hace un momento, el que nos adaptemos a lo que el cliente está buscando, que proyectemos nuevos productos que a lo mejor no tengan las características que al cliente le salgan sobrando, que seamos más pragmáticos en cuanto a la planeación de los nuevos proyectos. Muy bien, estupendo. Otra pregunta que hacen para José Luis Fernández, que si ellos perciben, si se prevé alguna fusión importante de las instituciones de crédito por la situación que se está viviendo. No hay nada en el dominio público, ni se ha comentado nada a través del órgano oficial de representación de los bancos. Entonces, bueno, que sea mi conocimiento, no que haya sido el conocimiento público de manera reciente tampoco. Entonces, esa es la respuesta. Muy bien. Yo creo que esas serían las preguntas que se ha observado, Luis. Pues yo quisiera cerrar, que nos ayudaseis a cerrar los dos, José Luis, con un resumen sintético de cómo veis este cierre del año. Como ya lo habéis estado contando de una forma muy extensa, pero desde vuestro punto de vista, si pudierais sintetizarnos los elementos más importantes, ya no solo en vuestro ámbito, sino incluso más globalmente en la situación del sector inmobiliario. Estamos muy focalizados quizá en el residencial,
Pero bueno, con ello, un último resumen y con ello cerraríamos. Tanto, si quieres, José Luis Fernández, si quieres en primer lugar. Bueno, yo creo que este último trimestre nos va a permitir vislumbrar en buena medida cuál va a ser el impacto en el corto plazo, los efectos que van a construir, las características que vamos a analizar en el futuro de esta crisis se van a definir todavía en este último trimestre y durante el 2021, lo cual nos permitirá de una manera más certera prever qué tanta profundidad va a tener este evento económico. Hay que ser cuidadosos con su dinero, hay que acercarse con su banco para que los puedan asesorar. Insisto, hay una evolución muy importante en este tema y el banco ve a sus clientes como personas. Y estoy hablando de la banca en general. Y bueno, por último, habrá que estar muy pendiente de cómo se manejan cualquier cantidad de variables económicas, políticas, que al final del día no dejan de ser económicas. Vienen tiempos que van a aderezar todavía un poco más todo este tema. Ser cuidadosos con su dinero en lo particular, ¿verdad? Y ánimo. La historia nos dice que hay recuperación. Las crisis más profundas ya no las vimos acá porque no hay datos tal cual como la del 29 o las que han ocurrido después de guerras mundiales. Han sido generadoras de periodos de mucho movimiento y bonanza. Entonces, al final del día siempre hay una solución, es un tema de tiempo, ¿no? Y en lo individual pues tenemos que buscar las mejores soluciones para nosotros y ser cuidadosos. Sí, mi participación y agradecer muchísimo la atención de todos las personas que nos han acompañado el día de hoy y que han sido tan amables de sus preguntas. Muchas gracias, José Luis. Creo que José Luis Méndez tuvo problemas con el internet porque sí, porque le iba a pedir que cerrase la jornada. Pues una lástima, una pena. No sé si se nos podrá incorporar y si no, pues quizá con esto agradeceros tanto a José Luis Fernández como a José Luis Méndez en ausencia forzada en estos momentos. Agradeceros las sabias palabras y las con conocimiento palabras que hemos recibido por parte de vuestros posicionamientos, de tu larguísima experiencia, desde luego. Y con esto yo creo que hemos cumplido desde nuestro punto de vista los objetivos que teníamos de ayudar, de informar y de colaborar en que entre todos estos esfuerzos que se están haciendo, que yo creo que el balance más importante de todo esto es lo que habéis comentado de mucha forma. Ha habido reacciones rápidas, ágiles y compartidas entre los distintos operadores que entre todos constituimos el sector inmobiliario. Lo que se espera es que de esta tendencia de ligera actividad que va creciéndonos, cada semana seguimos con el termómetro encendido, qué percepción tenemos de cómo va produciendo, que todo esto de verdad salga fortalecido, que sea capaz, al fin y al cabo la vivienda, todo lo que es el sector residencial es uno de los temas más troncales de la vida de las personas, por lo cual pues hay un recorrido grandísimo en España. Eso ha sido un acto fallido, ha salido lo de España. Todo importantísimo en México, ¿no? Yo creo que hay unos elementos que todavía quedan por resolver, la formalidad de los empleados, la economía de la formalidad, la economía de la construcción desde el punto de vista racional, con hipoteca, con etcétera, más que la autoconstrucción, que no es una solución viable 100%, ni mucho menos. Es decir, hay tanto recorrido que las noticias favorables de esas, de fáciles de ayudas por parte de la administración a las entidades de crédito para que siga fluyendo el crédito, a los desarrolladores, para que lo que se ha parado de actividad no ha sido por su propia voluntad, sino por la calificación como actividad no esencial, ¿no? En cambio, las ventas sí que se han inventado y se han trabajado todo lo que sea para seguir. Y yo creo que es uno de los grandes hechos, el que no se haya parado del todo la actividad por parte de los desarrolladores y arrastrando eso las ventas, creo que es uno de los grandes aciertos y éxitos que estamos teniendo en el tratamiento de esta pandemia, ¿no? Y de esta situación tan difícil y tan complicada.
Nada más, agradecer a todos los presentes su presencia, su intensa presencia, porque se han mantenido aquí más de 1 hora y media, ya casi cercanos a las 2 horas de debate, que desde nuestro punto de vista de Tasvalúo reconocemos que ha sido ilustrativo, interesantísimo y muy de agradecer por parte vuestra. Un saludo. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Que tengan excelente día. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias.